¿Y en ese momento te encontrás con Bianchi? Sí, Bianchi lo conozco desde 2003 cuando comienzo a relatar a Boca en Claro, Radio Mitre ahí y trabajamos juntos. claro, hago un gran recorrido con él porque Boca viajaba por todos lados en la Copa Libertadores y me tocaba viajar en el charter con ellos. Y Carlos me adopta. Cuando conoce mi historia me adopta. ¿Viste que son las charlas con Carlos? Increíble. Es mi papá que me dice realmente lo que quiere lo mejor para el hijo, no lo que quiere escuchar. Y un día en un quiebre me dice, estás muy bien como relator. eh, y como que le explico por qué quiero seguir siendo entrenador. Y después de 20 minutos me hace una pausa y me dice, ya está, ya te entendí, ya tenés que intentarlo. Había como algo en la mirada y paradójicamente en el 2022, cuando en el predio de la AFA nos entregan los alumni y Chiquitapia nos entrega como presidente de la AFA en el premio de los alumni, que en verdad el alumni lo entrega el fútbol más Claro. y me entrega el entrenador más destacado de la divisional en una terna con Diego Martínez y con Facundo Saba. Y lo primero que hice fue llamarlo a Bianchi. Y decía, esto es tuyo. No era de mi papá, no era de mi hermano, era de él. Y bueno, la verdad que es un tipazo. La simplicidad de Carlos es, para mí, única. No he encontrado un tipo en el ambiente del fútbol tan simple y tan claro como él. Yo creo que es la gran virtud que tuvo él de liderar. A mí me llamaba mucho la atención, Juanpi, cuando estaba con él siendo muy joven, 23, 24 años, tomando café en algún hotel de algún lugar de América, en la previa de los partidos de Boca en Copa Libertadores, y venía y se ajustaba los anteojos y decía, Javier, venga para acá. Y que el tipo le diga por el nombre de pila a su futbolista, a mí me llenaba el alma, que de chico era de Paoli para acá, de Paoli para allá, y no es lo mismo que te digan Rodolfo o Rodo, vení, Juanpi. Barsky, venga para acá, Juan, vení. No es lo mismo, no es lo mismo. Y le digo, ¿y esto? Y no, pero vos cómo. Y él, desde esa sencillez, hasta preguntarle al diariero, porque él lo fue, hoy hace frío, ¿no? Sí. O sea, ¿está bien entonces que me ponga una campera? Y digo, ¿qué me querés decir con eso? Que si el do es derecho y el 6 izquierdo, no busquemos mucha vuelta. ¿Entendés? O sea, creo que lo más complejo en el fútbol, Juan, es eso, es ser sencillo y Carlos lo era. Antes de relatar y de entrenar, vos jugaste en primera, jugaste en Chicago, zurdo. Recuerdo algún video tuyo en TN, vos arrancás en el 97, yo todavía estaba en TN, yo me voy en enero del 98, y después ya, digamos, laburando juntos, me mostraste más videos. Ese Rodolfo que recién empezaba, quería ser futbolista profesional, ya miraba los partidos con ojos de entrenador. ¿Cuándo empieza a picarte el bicho del relato? A ver, es que relaté desde que tengo uso de razón. Claro. Porque jugaba a los muñequitos Sí. relataba. Jugaba a ser Muñeo o Víctor Hugo. Porque en mi casa la radio estaba a las 24 horas escuchando la Real Deportiva, después la tira de Continental con Víctor Hugo, mi papá dirigente de un club de fútbol, los sábados íbamos a ver a Chicago, los domingos, aunque Chicago estaba en la B, íbamos a ver el partido más importante de la fecha y me crié en el vestuario de Chicago. Con 2, 3 años ya estaba como la mascota. Entonces, relatar era para mí algo como jugar a la pelota en la vereda y le daba como más realismo a los jueguitos de los muñequitos de torta pintados de todos los equipos. Obviamente el objetivo era ser jugador de fútbol, nunca pasó por la cabeza, ni siquiera estuvo en la fantasía ser relator. Cuando empecé a jugar al fútbol y empecé a crecer y a entender un poco más como futbolista ya de reserva y tocando la primera, veía que me gustaba mucho ser entrenador o que en un futuro podía ser entrenador. Y tenía algo de chico que decía, no, tenés que estudiar porque después del fútbol, ¿qué? Y la respuesta mía era, después del fútbol soy entrenador. O sea, no me vengan a asustar con eso. Entonces estaba muy claro que después del futbolista iba a haber un entrenador. Lo que sucedió que el futbolista, por las cosas de la vida, hoy escuchaba en el hilo de tu programa, que es extraordinario, el programa de Andrés Iniesta. E Iniesta dice,
tuve la fortuna, más allá de mis características y condiciones, de caer en el lugar justo, que era la cantera de la Masía. Bueno, quizá no tuve la fortuna por mi característica, y no me estoy comparando con Iniesta, estoy hablando claro, del perfil que yo tenía como jugador de fútbol, de que quizá si caía en Argentino Junior, por ahí, no lo sé, tendría otra carrera. Ahora, ¿cómo se subestima en la carrera, en la película larga, el valor de la suerte, de la fortuna, y cómo se sobreestima en un partido donde puedes decir, uy, tuvimos culo, ganamos? No. Pero el tema de la suerte y la fortuna en el recorrido largo, en la trayectoria, es impresionante. Y los momentos claves, los momentos justos. Y es que no deja de ser un juego que tiene un gran grado de azar, como la vida misma, las decisiones que vos tomás. Pero más allá de eso, mi experiencia de futbolista, de que un día dije, no, yo a la B Metropolitana no juego más. No, el fútbol para mí es otra cosa. Hoy daría los dos brazos por jugar en la B Metropolitana. Pero esa experiencia hizo que empiece a dirigir en la D. Cuando a mí me decían B Metropolitana, me daba como, no, las canchas están malas, ¿cómo voy a ir a jugar? Un día recuerdo acompañé a un compañero de Chicago que estaba en Dock Sud jugando en la primera B Metropolitana y lo acompañé y me quería que yo... No me cambié. Lo esperé y no me cambié. Hacía mucho frío y dije, no. Te vuelvo a repetir, hoy no lo digo como superado. Claro. Daría las dos manos para jugar ese rato en Dock Sud y jugar en Dock Sud en la B Metropolitana. ¿Te costó dejar de jugar? No, porque ahí es donde vino la transición de que de golpe me encontré relatando a Boca en Radio Mitre. Era una cosa media rara. No, vos dejás en 2002 en el Porve. Claro, yo dejo en el 2000 en el Porvenir. Sí. En el 2001, entre el 2001 y el 2002... dejo el fútbol sin saber que dejo el fútbol dando vueltas por Ecuador, por México. Entreno con el Toluca, voy a jugar al Mexiquense porque la edad que tenía me podían fichar. Y no arreglaba, no me cerraba, yo quería jugar, no me bancaba esto del representante. En un momento se me rompió la cabeza, estábamos en México, había que arreglar un contrato y la mitad de la plata iba para un lado. Otro dije, no, ¿sabes qué? Esto tiene mucha vuelta. Por ahí si no tendría el apoyo de mi familia, me bancaba esas condiciones. Claro. Pero agarré, me fui al centro mexicano del DF, me compré los botines que no tenía, me compré un conjunto deportivo, me pagué la diferencia del avión y me volví a Buenos Aires a entrenar con Coqui Raffo en el centro de jugadores libres. Y dije, bueno, y saldrá otra cosa. Nunca salió nada. Y en esa transición aparecí relatando. Claro. Alefantino se va de Mitre en 2002. Y se organiza un reality. Ahí es donde nos conocemos. Claro, se lanza Super Olé Deportivo. En ese momento era Super Olé Deportivo. Claro, la unión de Radio Mitre con el diario Olé. Me llaman a mí para hacer la previa de las transmisiones y luego la radio sigue la campaña de River con Adrián Moll y de Boca con vos. Y vos, digamos, llegás como consecuencia de una competencia, de un reality de relatores. Claro, éramos cerca de 400, 500. Nadie sabía de qué se trataba, nadie explicaba qué era la campaña de River y de Boca y que iban a elegir, y fui, hice la cola y ya te digo, estuve como 6, 7 horas en la cola y ya me parecía que no iban a... Y bueno, me tocó hacer una prueba de voz, que fue la primera de todas, y yo veía que a esa hora no iban a escuchar, entonces como que tomé la posta y dije, si no me escuchan me voy, no sé qué, y llegó López, me acuerdo que uno de los productores. Sí, claro. Pibe, ¿qué te pasa? Y dice, pero están comiendo pizza. Claro, el jurado estaba hace 8 horas escuchando pruebas de voces. Y relaté un gol de Chicago de fantasía, porque yo venía de relatar la campaña de Chicago hacía muy poco. Estaba relatando la campaña de Chicago. En la M1440, Jorge Losauro me llevó, que era el comentarista y conseguía las publicidades y cubría el espacio, un tipo muy reconocido en lo que era el partidario Nueva Chicago. Imagínate, el primer partido que empecé a relatar a Chicago, el año anterior yo jugaba en Chicago y habían compañeros, en la platea se daban vuelta y dice, este está loco, va a relatar ahora. Fue uno de los días más tristes de la vida, digo, este está loco, va. De jugar ahora se pone a relatar. Y bueno, empecé a relatar y empecé a grabar y todo ese esfuerzo que no le metí como futbolista porque creía que solo con el talento iba a alcanzar. Acá había que ponerle huevo, porque el talento era Víctor Hugo, era Miguel Simón, era Bargi, no era, ¿viste? Pero ahí hablas con Víctor Hugo, le mandás un cassette. Sí.
Víctor Hugo es el ángel, es el Bianchi de mi etapa de entrenador, Víctor Hugo es el Bianchi de mi etapa como relator. Es lo más grande que hay. Y entonces lo voy a ver a Víctor Hugo con un cassette y se lo pone en el bolsillo del saco y no, se va. Pero claro, típica que le dejás el número de línea de la época. No había un currículum, no tenía un currículum, tenía 3 partidos relatados. Y sonó el teléfono en mi casa y me dice, Víctor Hugo Morales. Y digo, dale, yo soy Quiero decir, Teresa Calcuta. querido. Y bueno, medio que me estaba hablando y digo, a ver si es de verdad y yo lo estoy mandando al carajo. Y era de verdad Víctor Hugo que me llamó y me dijo, si vos sos el del cassette, te espero mañana en Radio Continental. Imagínate, para mí era la noticia de la vida. Mirá vos. Y así fue. Vos dudabas que fuera Víctor Hugo y él dudaba que vos fueras el del cassette. Exactamente. Y me dijo, mirá que sos bueno, ¿eh? ¿En serio? Sí. Y que Víctor Hugo es como que un pibito juega a la pelota, venga a amarrar y diga, mirá que vos podés jugar en primera, pero ¿a dónde tengo que ir? Eso fue un poco lo que pasó. Sí. Me cambió la vida. Y charlas con él, ¿qué te dice? Él intrigaba mucho como un jugador de fútbol, porque era lo que era. No jugaba más al fútbol y de golpe estaba relatando, haciendo más preguntas que... Yo no quería ser Víctor Hugo. Hasta incluso cuando empiezo a relatar, yo viajaba en el 2001, cuando Boca juega la final intercontinental contra el Bayern Múnich, que pierde. Claro. El famoso 1-0. Sí, el gol de Sami Kufur y la expulsión de Chelo. Nosotros vemos esa final antes de ir a entrenar a lo de Coqui y Raffo. Hoy, predio que inauguraste en Defensa y Justicia, en ese momento era una casa vieja con 2 canchas muy lindas, año 2001, y yo iba a entrenar con Marcelo Kovistik, que vivía cerca del barrio, con Pablo Besombe, con el Yaya Rossi y el Flaco Carballo, un ex histórico jugador del Almirante Brown, que hoy es manager de comunicaciones. Nos juntábamos en un café en Bonifacio, desayunábamos y arrancábamos el auto, una semana cada uno. Bueno. Entonces yo les digo un día a ellos en broma, nadie lo sabía. Che, a Marcelo Kovistik le digo, escuchame Marce, hoy a la noche relato Chicago Independiente. Pone la radio, AM 1440. ¿En serio? Sí. Imagínate. Eso fue un sábado, no había red, no había WhatsApp, era mensaje de texto. Voy el lunes con el cassette y le digo, che, mira, cómo me empezaron a cargar, pero veían que era un relator de radio. Claro. Y la vuelta de la vida, ahí me acuerdo que conocí a Hugo Rondina y medio me cargaban, que era el que relataba, y para mí era una broma, era un juego relatar. ¿Quién iba a decir que iba a relatar como terminé relatando, no? ¿Y cómo te enterás de que sos uno de los relatores elegidos para, en este caso, transmitir la campaña de Boca? Y cuando ese concurso que te dije hace un rato que arranqué entre la cola que hice, fuimos pasando varias etapas y quedamos 8. De los 8, cada uno tiene que relatar un partido de los 8 partidos de verano, del fútbol de verano viejo, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, y me toca el último, absolutamente el último, un Boca River en Mendoza. Y tengo el dato que me dice Roberto Leto y Marcelo Palacio. Y está difícil, vos sos muy parecido a Mariano Clos, y están buscando otro perfil. Le digo, pero ¿cómo voy a ser parecido a Mariano Clos? Si Mariano Clos es una leyenda, yo soy en todo caso soy un imitador, le digo, tendré el tono, a mí, Víctor Hugo es Dios, yo escuchaba a Víctor Hugo, es lo que me sale. Y me acuerdo que voy como enojado a la prueba final y le hago escuchar en el Walkman un partido de Chicago a Leto. ¿Qué tiene que ver Mariano Clos? Esto no tiene nada que ver con Mariano Clos. Escuchá bien. Y era como luchar contra la corriente. Bueno, relato el Boca River y la gente llama a la radio pidiendo que yo sea el ganador porque yo cometo, entre comillas, una trampa sin saberlo. Empiezo a hinchar por Boca cuando no había que hinchar por Boca. Mi teoría era, si me están escuchando los hinchas de Boca. En un relato de esa transmisión, vos decís, se empataron solos. Claro. Porque a mí me hacen escuchar. Claro. En el tramo final. Traes un hincha, estás loco. No, y a mí me causó gracia el relato, porque además estaba bien puesto, porque es una jugada en la que realmente se empatan solos. Y pregunto, ¿ganó él? Me dicen sí. Y ahí te conozco, te descubro como relator. Increíble. Sí, yo me acuerdo que cuando fui a la prueba final era una entrevista y les cuento
Farinela, creo que también estabas vos. Sí, estaba yo. Y digo, yo soy jugador de fútbol, yo no sé cómo es esto. Me dice, pero vos estás dispuesto a cuestionar a los futbolistas. Sí, y salta uno y dice, no, pero tampoco tratarlo de burro, porque creo que había dicho que el Vichy Fuerte chocaba con un autito chocador. El Vichy, le mando un saludo al Vichy, un fuera de serie como persona. Sí, un delantero o sea, tremendo. Tremendo goleador, el 9 de River. Sí. Pero claro, yo me apoyé tanto en el relato partidario que me acostumbré a escuchar de chico de la campaña de Chicago, que yo sabía lo que quería escuchar el hincha. Claro. Y como tenía la duda de que me decían que no iba a ganar, es como que tiré toda la carne en el asador faltando 15 minutos. Y muy jugado porque River ganaba 3-1. Boca estaba escrito, empató Boca 3-3 y quédense ahí que se lo ganamos por penales. Se lo ganó Boca por penales. La historia dirá después que cuando salgo a la calle creen que soy hincha de River porque que iba al fútbol Pisculichi. Claro. O Barovero. Sí. Lamentablemente, para muchos hinchas no soy ni de River ni de Boca. Y bueno, hice esta carrera a los tumbos.